amigos, aquí por www.notipregonar.com, su programa El Psiquiatra en Casa. La verdad es que en estos momentos estamos viviendo una situación difícil en nuestro país por causa del COVID-19, pero yo sé que con resiliencia, con fe, con ganas, vamos a seguir adelante con toda esta situación que vive nuestro país. Hoy estamos a 21 de julio del año 2021. En los controles técnicos tenemos a Juan Pablo Burgos. Y hoy vamos a hablar un tema que cada día coge fuerza, que las entidades públicas vienen trabajando y que la verdad uno está preocupado, uno como medio, las entidades que articulan todos estos procesos y vamos a hablar de la violencia sexual y para eso tengo dos especialistas, como es la doctora Laura Martínez, psicóloga clínica del departamento de Córdoba, y la doctora Gina Monterrosa. Bueno, doctora Laura, bienvenida a www.notipregonar.com. Bueno, Eder, muchísimas gracias. Nuevamente muy contenta de estar en este espacio. El hijo pródigo vuelve a casa, como dicen por ahí. Había estado un poco desaparecida, pero aquí lo más importante es que no es por un interés particular, sino porque realmente todo lo referente a salud mental, pues claramente en estos momentos está generando una demanda importante y real, y los psicólogos clínicos, pues bueno, tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad ética también frente a todo lo que estamos viviendo, y es obviamente la atención, la promoción, la prevención en todas las acciones en salud mental. Obviamente desde el departamento y también desde los diferentes municipios se vienen realizando acciones específicas con respecto a la violencia sexual, ¿cierto? Entendemos que ya hoy existen diferentes programas, diferentes estrategias desde el departamento, pero también desde los diferentes municipios, lo cual yo considero que en este espacio, así como vamos a hablar hoy de violencia sexual, también es importante resaltar las buenas prácticas que estamos teniendo en los diferentes municipios, ¿cierto? Como por ejemplo Montería, un Cereté, un Lorica, ¿sí? Que son municipios que de alguna manera como departamento y como municipio están dando respuesta a la atención a las víctimas de violencia sexual, a la prevención por medio de estrategias, también en todo lo relacionado a violencia sexual, que es nuestro tema principal hoy. Han ido desarrollando a través de las diferentes secretarías, ¿sí? De inclusión social, de gestión social, de salud, estrategias relacionadas con la prevención de la violencia sexual. Ahora, este es un tema que sabemos que no desde la pandemia, pero sí con la pandemia se ha ido agudizando. Hoy desde el orden nacional tenemos leyes y normatividades que rigen todo lo que es el accionar y el tratamiento para la atención de las personas víctimas de violencia sexual, pero como departamento, Eder, tenemos una responsabilidad con respecto a todo lo que es la complejidad en cuanto a salud mental relacionada con violencia sexual. Entonces, nuevamente te digo gracias una vez más por la invitación, gracias una vez más por el espacio, y qué maravilla que hoy podamos hablar con mi compañera Gina Manotas, podamos hablar de violencia sexual, podamos hablar de muchos mitos que hay alrededor de ella, y que si bien esto no nos pasa solamente a las mujeres, a los hombres también han llegado a ser parte de víctimas de violencia sexual, pero hay muchos estereotipos alrededor de la violencia. Entonces, hoy hablaremos un poco sobre eso, y muy contenta de estar nuevamente en este espacio.
Estuve muy juiciosa hasta hace como 3 o 4 meses que he estado enfocada en otras líneas, pero que también son líneas que aportan al departamento estrategias de prevención, en mi caso de los diferentes tipos de violencia de género, pero también apoyando pues algunos municipios, como te decía, Cereté, Lorica, San Andrés de Sotavento, Montería, en algunas estrategias relacionadas con la prevención de la violencia sexual. Entonces, bueno, hablaremos un poco sobre eso y bueno, Bueno, esperemos que sea muy productivo para los radioescuchas este bueno, espacio. la verdad es que también tenemos una invitada muy especial, como es la doctora Gina María Manota Flores, psicóloga, especialista en gestión en procesos psicosociales. Doctora, bienvenida a www.notipregonar.com al Psiquiatra en Casa. Hola, espero que me estén escuchando muy bien. Muy feliz de estar en ustedes realmente brindar estos espacios en los canales visibles, ¿cierto? Es muy importante para los niños, para las madres, para los jóvenes, sobre todo los jóvenes que son los que de pronto ahora están más sufriendo con estos temas de abuso, de violencia sexual, ¿sí? Yo vengo trabajando ya hace mucho tiempo con primera infancia, que es lo que más me he enfocado en mi carrera, y se viene presentando muchos estos casos. Y qué bonito es que tú nos brindes este espacio para trabajar estos temas. Temas muy importantes que no es ni la cuarta parte realmente de lo que se está viviendo en el país, porque ya sabemos que de pronto las personas que son abusadas realmente no quieren ir a los espacios públicos, no quieren ir a los espacios de pronto a las denuncias, no quieren ni siquiera comentárselos a algún profesional, algún compañero por temor, ¿cierto? De pronto porque les da pena, porque piensan que aún eso es malo o porque a veces ni siquiera se dan cuenta que están siendo abusadas. Entonces, de pronto, este espacio es para brindarle un poco a las personas que nos están escuchando y nos están viendo un poquito de nuestra información para que aprendan, para que comprendan y pues por si quieren hacer preguntas estamos disponibles. Bueno, doctora Laura, desde la Secretaría de Salud Departamental, ¿qué están haciendo con esta problemática de violencia sexual en el departamento? Desde la Secretaría de Salud Departamental estamos diseñando una estrategia integral para la atención de la salud mental en el marco de la pandemia. También estamos, como te decía, estamos apoyando a los diferentes municipios en las acciones y en los programas pues que tienen, en el seguimiento pues a todas las acciones y programas que tienen relacionados con la violencia sexual, con la violencia de género. Realmente resaltamos mucho lo que en estos momentos están haciendo algunos departamentos porque son buenas prácticas que es importante replicar, ¿sí? Y realmente desde estas buenas prácticas también podamos comprender que sí se puede, que después que exista voluntad, pues sí podemos replicar ciertas estrategias como las estrategias que se están tomando, por ejemplo, en el municipio de Cereté, con diferentes programas, con fundaciones, con diferentes instituciones, por lo menos como FIDESTA, que permite realmente poder trabajar, poder atender todo lo que tiene que ver con violencia sexual, bajo las diferentes estrategias, bajo las diferentes acciones. Estamos reactivando los comités de salud mental, los comités de consumo de sustancias psicoactivas, estamos brindando asistencia técnica con apoyo del Ministerio de Salud en todo lo relacionado a violencia pues a violencia de género, a consumo de sustancias psicoactivas. Estamos en el diseño de la ruta de atención para la atención al consumo de sustancias psicoactivas. Y realmente estamos haciendo mucha más presencia en el municipio, fortaleciendo las habilidades y las capacidades de los equipos interdisciplinarios de cada municipio relacionado con salud mental. Bueno, personas conectadas, a las personas que en estos momentos están conectadas aquí por www.notipregonar.com en su psiquiatra en casa, vamos a compartir para que este programa llegue a muchísimas personas, no solamente a nivel nacional, regional, departamental, sino a nivel del mundo.
¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de una violencia sexual? Las consecuencias Bueno, psicológicas. Ok. Gina, adelante, Gina. no, Adelante. tranquila compañera. No, dale. Eduardo, vamos a compartir, vamos a hacer un conversatorio de lluvia de ideas. ¿Listo? Ok, Ok, sí, claro, es que igual, como lo decía la compañera, es algo muy importante importante para las dos, porque porque ya ya las las dos dos hemos hemos trabajado trabajado estos temas, ella ella como lo haciéndolo en la parte de su trabajo y yo haciéndolo en la parte de la que es niñez, muy, que es muy, 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 muy muy importante. importante, sobre todo fortalecer desde la parte de primera infancia estos lazos, ¿cierto? Para que más adelante de pronto ellos sepan identificar y sepan también cómo tratar esta parte. Entonces, en la parte de las consecuencias psicológicas, más que todo las consecuencias de todo este proceso es muy difícil a veces hasta de mirar o de tactar, porque no todas las personas reaccionan igual. ¿Qué quiere decir? Que no todas las personas van a trabajar con depresión, no todas las personas van a trabajar con ansiedad, no todas las personas van a tener baja autoestima. Cada persona, y eso sí es bueno resaltarlo, que cada persona tiene su forma de transformar su dolor, o cada persona tiene su forma de cómo mirar o cómo de cómo sobrellevar ese dolor que está viviendo en su momento. Entonces no podemos encajar de realmente cómo lo llevan ellos, porque cada persona, como uno lo dice, es un mundo diferente. Entonces, lo que más se asemeja a las personas en esa parte psicológica es la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, el estrés postraumático, la desconfianza, dificultad para comer, dificultad para dormir. Entonces son una de las, entre las miles que hay, ¿cierto? Porque estamos viendo, o en estudios que hemos estado viendo con niños, que es en la parte en la que más me enfoco, estamos viendo que hay niños que a veces han sido abusados y como ellos no saben que es un abuso, entonces para ellos se les hace algo normal en su parte de vivencia, que cuando ya llegan a cierta edad y alguien les dice, mira, pero esto está mal, o por medio de la televisión ve que eso no se debía hacer y en su niñez lo hicieron, es donde ellos están presentando el problema, cuando ya ellos están identificando que eso es un problema. Entonces, lo primordial es identificar y que la población sepa, ¿sí?, cuándo es un abuso sexual, para que ellos después de la identificación, ya miramos a ver qué son esas consecuencias que le trajo al niño en la parte psicológica. Porque lo que estamos viendo ahora es que los niños a veces, o las personas adulta, nosotros los psicólogos, cuando llega ese proceso de enfrentarlos, ni ellos mismos saben de pronto cómo se están sintiendo. Cabe aclarar que no son todos, ¿cierto? Es una gran parte de la población que está pasando, pero no todas las personas trabajan de la misma forma. Por eso lo hablo a nivel general, que es la parte de ansiedad, que es problema del sueño, que es problema del apetito, sudoración constante, miedo, ansiedades, pero cabe resaltar que no todas las personas trabajan de la misma manera. Te doy la palabra, compañera. Sí, un poco para... Lau, cerraste el micrófono. Ok, gracias. Un poco para complementar lo que dice Gina, es muy importante tener en cuenta lo que significa el hecho de cómo los niños, sí, en situaciones cuando crecen en ambientes violentos normalizan estas conductas violentas al momento de interactuar con el otro. Entonces, realmente cuando hablamos en este caso de violencia sexual, ¿cierto? Sabemos que existe la ley 1257, que es la ley que ampara a las víctimas de violencia sexual, todo lo que tiene que ver con las actividades de promoción y prevención de violencia sexual, como es este tipo de espacios, donde estamos psicoeducando en todo lo que tiene que ver con violencia sexual, las señales de violencia sexual como tal, el tratamiento o el trato para las personas que son víctimas de violencia sexual y por último la rehabilitación, entendiendo que la rehabilitación no es solamente para la víctima, sino también para el escenario y para el contexto en el que la víctima se mueve y frente a esto,
hoy tenemos acciones como la estrategia de crianza, el programa de crianza amorosa que tuvimos en el departamento, como obviamente las diferentes acciones desde los planes de intervenciones colectivas en los municipios. Claramente desde ahí comenzamos a mirar de que si bien aquí lo importante es poder cambiar, transformar los estereotipos, las creencias, los imaginarios frente a conductas que generan, que de alguna manera son conductas violentas o pueden generar también escenarios de violencia sexual en los niños, por ejemplo, ¿sí? Las estructuras familiares que de alguna manera exponen a nuestros niños a ser víctimas o a las mujeres a ser víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Como es la desintegración familiar, como lo es el alcoholismo en casa, como lo es el consumo de drogas, como lo es el desplazamiento. Realmente, y hoy en el marco de la pandemia, también podemos comprender de que hay diferentes escenarios que de alguna manera, diferentes escenarios de violencia que potencializan la presencia de este tipo de problemáticas en los hogares. Bueno, la verdad es que hay muchísimas personas conectadas, nos están compartiendo y eso es importantísimo, que sigamos compartiendo este programa psicosocial que es de mucha ayuda para todas estas personas que en estos momentos se encuentran en casa. La verdad es que cada día estamos viendo estos riesgos, cada día estamos viendo mujeres mucho más violentadas sexualmente y la verdad es que, ¿cuáles son los riesgos para que una persona pueda ser víctima de una violencia sexual? ¿Me escuchan? Claro. Gina, si quieres responde la pregunta. Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Bueno, se la voy. Aló. Te escuchamos perfecto. Te escuchamos Bueno, ¿qué perfecto. situaciones? Bueno, Ok, ¿qué vuelve a repetir, situaciones vuelve a repetir, son por favor. factores de riesgo para que una persona sea víctima de violencia sexual? Hay muchos factores de riesgo. A veces, más que todo es en la parte familiar, ¿cierto? Cuando de pronto no tenemos una buena convivencia en casa, esos son factores de riesgo, porque no estamos dándole esa comprensión a la persona que necesita, sea niño, sea adulto, no le estamos dando la comprensión que se necesita. Un ejemplo claro, que a veces de pronto el niño llega, trae algo de la calle, trae un dulce, y a veces ni siquiera le estamos preguntando al niño quién le dio ese dulce. O a veces el niño está trayendo juguetes, o el niño a veces está trayendo cualquier cosa que de pronto le puede estar dando su abusador, y nosotros ni siquiera le estamos preguntando a los niños, a los menores de edad, porque también puede pasar con menores de 18 años, y ni siquiera le estamos preguntando de dónde traes eso o quién te lo dio, sino que simplemente vemos al niño que trajo algo y el niño dice, no, es que me lo dio el vecino. Y, porque es el vecino, nosotros se lo dejamos que se lo dé. Entonces nosotros tenemos como padres de familia, tenemos una responsabilidad grandísima y no solamente como padres de familia, como hermano, como tío, también tenemos una responsabilidad grande de mirar y sostener si nuestro niño, si nuestro familiar está trayendo algo que nosotros mismos no se los estamos dando, porque estamos dejando que él traiga eso a la casa sin ni siquiera hacerle unos cuestionamientos sobre eso. Entonces yo creo que primordialmente es la parte de convivencia en la casa, ¿sí? La parte de valorar al niño, de parte de la parte de autoestima, que tampoco le estamos trabajando eso al niño, que estamos criando a los niños como que te tuve y que lo que te terminen de criar en la escuela. Y yo creo que la primera escuela que nosotros tenemos es en la casa, ¿sí? Que nos estén enseñando primordialmente desde la niñez, porque siempre me enfoco en la niñez, porque creo que desde ahí se basa todo. Es que primordial nos estén enseñando de nuestras partes femeninas, nuestras partes masculinas, cuáles se pueden tocar, cuáles no, quién las puede tocar, quién no las puede tocar. Entonces, desde ahí parte de cómo el niño se va a enfrentar o cómo el adulto o cómo el joven se va a enfrentar a una sociedad que a veces vemos que está muy perdida y que esperemos que con todas estas actividades que se está haciendo por medio de estos programas realmente abramos los ojos y miremos más allá
allá de que nosotros somos los que estamos, o nosotros somos los responsables en casa realmente de trabajar y de construir una sociedad mejor. Y sobre todo, en esta parte de abuso sexual que estamos viendo, que no es, como les decía al principio del programa, que no es ni la cuarta parte de lo que realmente se está viviendo, no solamente en Colombia, sino en cualquier país. Doctora Laura. También quiero agregar, además de lo que dice Gina, de la importancia que también que tiene realmente la crianza y el enfoque de la crianza, entendiendo que la crianza también claramente para los adultos es un efecto espejo de nuestra propia historia. Los que somos padres podemos entender un poco más esto. Claramente, además de la crianza, hay que partir del hecho que la violencia, desde las diferentes connotaciones, sexual, psicológica, económica, física, realmente son problemáticas o son, o son realidades que son multicausales también, ¿sí? Podemos hablar de la crianza, que puede jugar un factor importante, pero además de la crianza podemos encontrar aspectos culturales que se replican, ¿sí? Que se replican generación en generación. Podemos encontrar también situaciones adversas, por ejemplo, como la pandemia, como el desplazamiento, como ser víctima de conflicto armado, que generan de alguna manera una exposición a la presencia o a este tipo de situaciones que de alguna manera fracturan la salud mental de las personas. Entonces, es desde aquí, que es importante también revisar que o ir meditando y reflexionando sobre, si bien en la medida de que yo puedo identificar si soy víctima de violencia o de alguna manera conozco de un caso de una persona que es víctima de violencia, pues claramente yo desde ahí podré también comprender, o también podré de alguna manera poder aceptar, ¿sí? Además de identificar, aceptar que necesito ayuda o que estar expuesta a estas situaciones, pues claramente a mí me crea la necesidad de poder tener esa ayuda que realmente me permite de alguna manera fortalecer mi salud mental, ¿sí? Que también claramente se ve afectada con este tipo de episodios y con este tipo de traumas. ¿Por qué las mujeres son permisivas cuando están siendo maltratadas, violentadas? ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, realmente aquí cumple un papel fundamental los estereotipos y las creencias, ¿sí? No podemos desconocer que la cultura permea en todos los escenarios de la vida del ser humano. Somos seres por naturaleza biopsicosociales, estamos en constante contacto con los demás, ¿sí? Y necesitamos de los demás y necesitamos de un contexto. Y dentro de ese contexto hay costumbres, hay estereotipos, hay creencias que se van repitiendo, y esa repetición de ellas es lo que termina generando ciertos esquemas que se terminan anclando en la sociedad, como podemos ver, por ejemplo, con lo que podemos ver con el machismo, ¿verdad? El machismo son un conjunto de creencias que han sido impuestas por la sociedad, impuestas por una crianza, impuestas por unos modelos de imitación parentales, ¿sí? Que de alguna manera la cultura fue repitiendo y repitiendo, y hoy obviamente realmente vemos que este machismo fue impactando sobre lo que hoy es la mujer. Por eso la mujer hoy está apuntando a profesionalizarse, al empoderamiento, al emprendimiento, a la independencia económica, a la independencia profesional, ¿sí? Precisamente porque lo que se busca es poder modificar, transformar esas creencias y esos imaginarios de la mujer víctima, de la mujer
dependiente, de la mujer que no es capaz, de la mujer frágil, esa mirada vulnerable, ¿sí? Entonces, desde ahí es importante también mirar de que obviamente bajo esa creencia y bajo ese lente y bajo ese enfoque, nosotras como mujeres siempre vamos a ser vulnerables. Bueno, la verdad es que en estos momentos tenemos a muchísimas personas conectadas y la verdad es que estamos llevando este mensaje, mandándoles un mensaje de esperanza que desde la Secretaría de Salud Departamental, en cabeza del doctor Carlos Vasco, se está apoyando, se está ayudando realmente a toda esta población. Vamos a hablar sobre otra situación que muchísimas veces el común de los seres humanos no detectamos. ¿Cuáles son las señales, doctora Laura, doctora Gina, cuando una persona siente que está siendo abusada sexualmente y cuáles son las características del abusador? Gina, no sé. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, como yo les decía ahorita, es muy relativo, ¿cierto? Porque cada persona tiene su forma de pensar, su forma, como le decía mi compañera Laura, en sus creencias, su forma de actuar. Pero en lo que más vemos en la parte psicológica es sobre estos síntomas o signos de ansiedad. Son personas que están muy ansiosas, que de pronto eran unas personas entre lo que cabe muy calmadas, y cuando les pasa ese suceso de violencia sexual, que no se los quiere comentar a nadie, que no quieren trabajar esa parte con nadie, ni con su mamá, ni con un familiar, ni con el mejor amigo, ellos empiezan a tener esos episodios de ansiedad, empiezan a tener temores que a veces de pronto antes no tenían, como que no quieren salir del cuarto, como que temen ir al baño sola, como temen ir al cuarto sola, como que temen ir al colegio sola, o temen si de pronto les pasó en el suceso de ir de su casa al trabajo, ya no quieren ir al trabajo solas, o en caso tal muy extremo, ya no quieren ir ni siquiera al trabajo. Tienen nuevos temores que realmente antes les parecía muy normal tenerle miedo a una calle oscura, entonces ya es que ya no le tienen miedo a la calle oscura, sino que es que realmente no pueden pasar por una calle oscura después que les pasa el suceso. Entonces miremos que, como yo les decía antes, no es solamente mirar y enfocarnos en lo que nos dicen diariamente de lo que pasa con una persona abusada. Es que cada persona abusada responde de manera diferente. Muchos patrones sí son iguales, pero cada persona se enfoca o trabaja esa parte de manera diferente. Pero sabemos que uno de los primordiales síntomas o signos son la parte de ansiedad y los miedos que les están dando a diario a trabajar esta parte. Entonces, sí las invito, las que me están escuchando, las invito enormemente. Hay muchas personas que están trabajando para ustedes y por ustedes, que se acerquen, que hablen, que comenten la situación. Ustedes no están solas, ustedes no, pueden trabajar esta parte no solamente con sus familiares, ¿sí? Porque a veces el temor de contárselos a los familiares, porque de pronto, como decía la compañera, en estos momentos las victimizamos, ay, pobrecita, ay, mira por lo que está pasando. No, ellas son mujeres fuertes que podemos salir adelante por cualquier situación. Sabemos que no es una situación fácil pasar por un abuso sexual, pero todas podemos, y créeme que con compañía de psicólogos, con la compañía de la familia se puede salir adelante. Entonces, para mí, primordialmente, uno de los signos y síntomas para trabajar o para identificar una persona que ha pasado por un abuso sexual y que todavía ella no nos los ha dicho es esa parte, esos temores que le dan. Por lo menos si lo identificamos por los niños, encontramos que algunos niños antes no se hacían chichi en la cama, pero ahora sí se están haciendo chichi en la cama, que antes no les daba miedo ir al baño, ahora sí les dan miedo ir al baño, que de pronto la persona que ellos ven que abusó de ellas no las quieren comentar o no quieren decir quién es, pero cuando la ven se asustan, ¿sí? O de pronto tienen un comportamiento que antes no tenían. Entonces, eso es una de las principales características de cómo de pronto identificar esa parte abusadora, es cuando la persona que está abusando del menor, o sea, de la persona ya joven o adulta, es que por lo general, cuando tú ves a esa persona o cuando tú eres amigo o conocida de la persona, si la conocías,
tú la tratabas normal, ¿cierto? Uno, hola, hola, ¿cómo estás? Pero cuando nosotros nos enfrentamos con esa persona después de ser abusada, creo que sabemos que no vamos a reaccionar igual y algo o debemos notar entre el adulto, entre el joven o entre el niño, que algo está pasando porque es que vio a Andrea o vio a Felipe o vio a Susana y no se comportó de forma igual, ¿cierto? Entonces también como padres de familias o como familiares en este caso, debemos también empezar a identificar esas cositas entre nuestros niños y nuestros jóvenes. Sumado a lo que dice Gina, una señal clara de una persona que está siendo violentada sexualmente es la evitación al contacto, ¿sí? Y la evitación al contacto físico, la evitación al contacto sexual, la evitación es, hay señales de embotamiento afectivo, hay síntomas a nivel emocional, de anedonia emocional. ¿Qué significa eso? Personas que son muy planas emocionalmente, que les cuesta poder expresar lo que sienten, ¿sí? Podemos encontrar, como bien lo decía la doctora Gina, retrocesos en el control, en habilidades que ya el niño ha adquirido, como el control de esfínteres, retraimiento social en la parte escolar, deficiencias a nivel académico, dificultades de concentración, pero lo podemos decir que la señal de alarma constante en las personas víctimas de violencia sexual es la transformación de todo lo que tiene que ver con la sexualidad de ellos o de ellas. Y cuando hablo de transformación no me refiero a un cambio de orientación sexual específicamente, me refiero a todo lo que tiene que ver con ese enfoque que cada persona le da a su intimidad, a su sexualidad. Es muy común encontrar trastornos sexuales en personas que han sido víctimas de violencia sexual. En el caso de las mujeres, como la dispareunia, el vaginismo. En el caso de los hombres podemos encontrar eyaculación precoz, ¿sí? Toda este trastorno, todos estos trastornos, estas desviaciones o estas respuestas inadecuadas, por decirlo así, en todo lo que es el campo de la sexualidad, muchas veces tienen su origen en episodios de violencia sexual en la infancia, en la niñez, en la adolescencia y aún así en la adultez. Que una persona que es violentada puede, si no busca una ayuda psicológica, puede caer en esos traumas de salud mental, de suicidio, y porque una depresión también puede conllevar a todo esto, doctora. Claro, hay una fractura en la salud mental, la cual se puede derivar de diferentes matices, como tú lo dices, desde una depresión hasta una disforia de género, hasta una parafilia, hasta unas dificultades también un déficit en habilidades sociales, como lo decía Gina, un trastorno de ansiedad. Y aquí precisamente es donde juega un factor fundamental que estamos haciendo en las comunidades, para llevarles realmente la información, para psicoeducarlos, para poder identificar señales de alarma relacionadas con violencia de género. Y aquí es donde entran a jugar un papel fundamental las diferentes acciones desde los diferentes municipios, por ejemplo, aquí en el departamento, desde la Secretaría de Mujer y Género también, que podemos estar, que realmente estamos realizando para poder cambiar, para poder transformar estos estereotipos, ¿sí? Relacionados con la violencia de género como tal. Entonces, he aquí donde realmente necesitamos que todos los municipios, las administraciones hoy podamos también darle un interés a todo lo relacionado con salud mental y en este caso con
con la prevención de la violencia sexual en el departamento. Bueno, ya la ruta está funcionando. A qué teléfonos, cuando una persona presenta que sabe que está acosada, que está en peligro, dónde se puede dirigir? En estos momentos las líneas, la línea de atención para las víctimas de violencia sexual es el numeral 155, y para la línea de atención en salud mental es el numeral 162. También existe en estos momentos, no lo tengo a la mano, la línea fucsia que maneja la Secretaría de Mujer y Género. También obviamente para poder propiciar este tipo de escenarios, y ahora obviamente los diferentes municipios con los planes de intervención colectiva también tienen actividades relacionadas con, con todos los eventos de salud mental, los cuales sabemos que hacen parte de salud pública. www.notipregonar.com. Vamos a compartir para que este programa psicosocial llegue a todos los rincones de nuestro país y a nivel nacional, con todas las personas que se conectan. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, a todos los amigos que en estos momentos nos están viendo por aquí por www.notipregonar.com, gracias. La verdad es que vamos a seguir compartiendo. Por aquí tenemos algunos ciber oyentes que más tarde los estaremos saludando, así que vamos a seguir compartiendo. Bueno, aquí tengo a la doctora, a las personas que se nos empiezan a conectar. En este momento aquí está la doctora Gina Manotas y la doctora Laura Martínez. Bueno, doctora, vamos a otra pregunta de pronto, porque los ciberes oyentes me escribieron esta mañana cuando cuando colocamos el postcito en las redes sociales. ¿Cuáles son las señales de violencia? ¿Cuáles son las señales de violencia sexual ¿qué se debe hacer con una víctima de violencia sexual? Con una víctima de violencia sexual, lo primero es poder, desde la 1257, realmente ya nos habla de poder generar unos espacios, de poder protegerla y poder brindarle la atención integral que amerita o que necesita la persona víctima de violencia sexual, y no solamente desde el sector salud, sino desde el sector protección también y el sector justicia. Claramente, pues la persona hay que
hay que hacerle el acompañamiento para todo lo relacionado al, 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 a la evitación del contacto con el victimario, ¿cierto? Porque en estos episodios de violencia generalmente el victimario lo tenemos en la primera o en la segunda línea de contacto. Y frente a esto, obviamente, generar todas las estrategias intersectoriales que se deben generar para poder darle respuesta y brindarle la atención pertinente a las personas víctimas de violencia. Doctora Gina. Ok, añadiendo un poco a lo de la compañera, lo primero que debemos hacer también, o como ella lo dice, ¿cierto? Es brindarle ese apoyo a esa persona víctima. Lo que pasa es que a veces, como bien lo decíamos desde el principio, hay personas que reaccionan diferente y a veces los familiares o el grupo familiar influye mucho en cómo nosotros a largo plazo nos vamos a sentir o mal o bien. Entonces, si yo sé que algún familiar de pronto está sufriendo esta parte, lo primordial es brindarle ese apoyo, ¿cierto? Brindarle esa creencia de que sí estamos contigo, sí te estamos creyendo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de este caso. Entonces, de ahí parte todo, ¿cierto? Que nosotros creamos en esas personas, que nosotros brindemos apoyo y aparte, ya luego, como decía la compañerita, mirar esa parte, la parte intersectorial, institucional, de cómo vamos a mirar y cómo nos van a tratar o cómo vamos a trabajar esa parte con nuestros niños, con nuestros familiares, hasta con nosotros mismos. Entonces yo pienso que primordialmente es brindarle como familia un apoyo y luego sí trabajar la parte de las instituciones y brindar y mirar que las instituciones realmente nos estén ofreciendo esa garantía, porque para eso existe la ley que acabó de mencionar la compañera, para brindar una garantía de esos procesos que se deben estar haciendo con las personas que están siendo abusadas. Laura. ¿No? Realmente, si bien sabemos que en Colombia existe muchísima normatividad y mucha legislación para todo, ¿cierto? Que a la hora de la verdad a veces eso termina siendo un sinsabor por muchas problemáticas que se presentan, pero realmente de cada uno de nosotros, desde lo territorial también, juega un papel fundamental lo que estamos realizando, como en estos momentos, como les decía, diferentes estrategias en los territorios que permiten poder realmente atender y poder generar espacios comunitarios, espacios de inclusión social, espacios de participación social que facilitan el empoderamiento o que permiten el empoderamiento de las mujeres hoy, y esa es una forma de mitigar este flagelo. Oyente que me hace una pregunta, ¿cuáles son los diferentes tipos de violencia sexual que hay? La violencia sexual tiene diferentes tipificaciones, pero eso depende realmente del contenido del acto sexual. Pero la violencia sexual es una sola y ella hace parte de otros tipos de violencia, como la física, como la psicológica, como la económica. Entonces, si bien hay diferentes tipificaciones en el sentido de que dentro de la violencia sexual encontramos el abuso sexual, eh, esto, eh, el acceso sexual a menor de 14 años. O sea, hay diferentes tipificaciones dentro del acto de la violencia sexual, pero ya esto tiene más una mirada del sector justicia, pero desde lo psicológico como tal, encontramos que realmente el acto sexual se puede hacer la connotación, o sea, desde el abuso, o sea, desde la violación como tal. Bueno, la verdad es que todas las personas que están aquí conectadas por www.notipregonar.com, la verdad es que eso es una problemática social, todo lo referente a lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia sexual,
y en estos momentos se ha incrementado más. ¿A qué se debe ese fenómeno que se ha incrementado todo lo que tiene que ver con abuso sexual, Laura? Este incremento realmente tiene mucho que ver también con el estar en aislamiento. El marco de la pandemia ha podido, muchas veces lo que ha hecho, frente a muchas problemáticas, lo que ha hecho es desbordar las realidades de las familias, las realidades de los hogares, ¿sí? Entendiendo que, como lo decía en mi apreciación anterior, muchos de los abusadores, muchos de las personas, de los violadores se encuentran dentro de la misma familia, dentro del mismo techo, y hoy al estar todos en el mismo lugar, 24/7, con ciertos controles también, en el marco de la pandemia, pues ha potencializado las realidades de muchos hogares, y eso se refleja hoy en las cifras que tenemos de violencia de género, de violencia sexual. Por eso, enhorabuena, realmente tenemos programas y tenemos estrategias de atención y de participación, realmente, donde podamos comenzar a trabajar desde lo comunitario todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia. En televisión y en radio el tiempo es oro. Doctora Laura, para despedirnos, un mensaje para las personas que en este momento están conectadas por aquí, por www.notipregonar.com. Bueno, realmente, como lo decía Gina, existen profesionales que estamos atentos a atender las diferentes realidades, a atender a las diferentes personas, a realmente ayudar a los demás, ¿cierto? Y no es porque no las sepamos todas, sino porque sabemos que sí existen estrategias de atención desde los diferentes municipios, aprovechar las herramientas que podemos tener bajo el amparo de las diferentes secretarías de gestión social, de inclusión social, realmente para poder tomar esa mano amiga que podamos hoy tener, como departamento, como municipios, por ejemplo, CRT, podemos en Condita, estoy nombrando algunos municipios, pero precisamente para que puedan mirar de que no estamos solos, ¿sí? Aunque de pronto no hacemos presencia como especialistas en todos los municipios, pues los diferentes territorios están generando acciones también que dan respuesta a esa atención prioritaria para las personas víctimas de violencia, que también modifiquemos estos estereotipos y estas creencias que de alguna manera suscitan a que se puedan presentar este tipo de eventos también. Entonces, como lo dice el lema de la Secretaría de Mujeres y Género, ni a mí ni a ninguna, ¿sí? Denunciemos, busquemos ayuda, activemos las rutas de atención, no nos dé miedo, ¿sí? Muchas veces el miedo nos lleva a ver realidades que no han llegado a nosotros ni van a llegar. Entonces, es importante poder dar un paso más allá de lo que el miedo nos puede estar diciendo. Doctora Gina Manota. Ok. Sí, como decía la compañera, que fue muy completa realmente. Muchísimas gracias. Ella con siempre sus apreciaciones espectaculares. Realmente la invitación es que tienen un grupo, tanto apoyo del Estado como apoyo también a instituciones privadas y públicas que las van a apoyar, que les van a colaborar en todos los sentidos para poder trabajar con ellas. Entonces, qué chévere es y qué bonito es que si el Estado está trabajando por ellas, que si el Estado de pronto se está interesando por esa clase de población, por esta clase de víctimas, realmente busquemos ayuda, ¿sí? Que no nos veamos frágiles o nos veamos débiles solamente porque nos pasó esta situación. Y creo que es lo que están pensando muchas personas, es que yo soy débil, es que a mí se victimizan diciendo que fue por culpa de ellas, que por mí fue que pasó eso, es que porque yo tenía la falda cortica, que es porque yo
dejé el niño con el vecino y no lo debí dejar. Entonces realmente no es buscar culpables después que nos pasan los sucesos, sino que realmente es buscar una ayuda para ver cómo salimos de ahí. Entonces para esto son estos programas, para que ustedes sepan que sí hay programas que trabajan por ustedes y que están dispuestos a escucharlos y también a trabajar de la mano con ustedes, no solamente individualmente, sino colectivamente. Bueno, no se me vayan todavía. La verdad es que vamos a saludar a algunos amigos que tenemos por aquí conectados, como la doctora Angélica Cabrales, psicóloga. Nos comenta excelentes espacios que nos regala Noti Pregonar, con una muy buena psicóloga como es la doctora Laura Martínez y la doctora Gina Manotas. También nos saluda por aquí Nati, a Ladies Manotas, un saludo para ella. Bueno, la verdad es que tenemos en estos momentos a una Secretaría de Salud Departamental trabajando mancomunadamente por todo lo que tiene que ver por violencia de género, violencia sexual, violencia interfamiliar, una Secretaría de Salud Municipal también trabajando 24/7 por toda esta problemática, porque no es fácil. Estamos viviendo momentos difíciles y la verdad es que no es fácil porque la situación cada día crece más. La pospandemia es una situación el cual no estábamos preparados tampoco, no estábamos preparados ni para el COVID ni para la pospandemia. Esto nos metió en una jaulita que es nuestros hogares y a raíz también empezamos a conocernos y empezaron a explotar toda esta problemática que estamos viviendo hoy en día. Doctora Laura, la verdad es que es un placer inmenso. Gracias por acompañarnos aquí por www.notipregonar.com. A la doctora Gina Manotas, bendiciones y nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde por aquí, por www.notipregonar.com en su programa El Psiquiatra en Casa. Bendiciones, feliz noche.